Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver lo que dice ahí. Si usted quiere leer junto conmigo, dice: mas a todos los que le recibieron, repita conmigo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Bueno, dice la Escritura que todos los que creímos en el Señor Jesucristo, los que le recibimos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo le voy a decir algo: en este tiempo se va a definir quiénes son los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque ser hijo de Dios, usted no nace como hijo de Dios por nada más por herencia, así porque, es que mis papás fueron cristianos, mis papás servían en la iglesia, mis papás o mis abuelos predicaban la palabra de Dios. No, usted no va a recibir ser hijo de Dios porque alguien atrás de usted estuvo pues sirviéndole a Dios, o era una persona asidua a la iglesia. Esto no se hereda. Esto no se hereda, esto se adquiere. Diga: la identidad en Jesucristo se adquiere, no se hereda. Amén. Usted y yo somos hijos de Dios porque un día recibimos a Cristo en nuestro corazón. Un día decidimos que hemos sido pecadores, ¿verdad? Y se lo dijimos, hicimos una oración de fe. A través de esa oración de fe, nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Le dijimos: Señor Jesús, soy pecador, me arrepiento, no quiero seguir pecando más y quiero que tú entres en mi corazón. Quiero que seas el dueño, el Señor de mi vida. Amén. Esa oración, cuando usted hizo esa oración, usted fue engendrado. Dice la Escritura, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto significa que usted fue engendrado en el Espíritu, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, usted nació no porque papá y mamá tuvieron un matrimonio y se unieron y procrearon un hijo, sino porque Dios quiso atraerle a usted con lazos de amor, ¿verdad? Dios le atrajo a usted a su presencia. Amén. ¿Estoy siendo claro? Bueno, gloria a Dios. Entonces, vamos a ver lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, ¿verdad? En el versículo 1 dice que había un hombre de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos era una secta religiosa en los tiempos de Jesucristo, que eran pues acérrimamente enemigos de Jesús, de la palabra, porque Jesús es la palabra. Y los fariseos conocían la Torá, conocían las escrituras y eran extremadamente religiosos, ¿verdad? Ellos les ofendía las cosas que hacía Jesucristo. Jesucristo vino en la libertad del Espíritu Santo. Él vino a predicar las buenas nuevas del Evangelio, a salvar a los cautivos, a libertar a los cautivos y a salvar a los que estaban en pecado, ¿verdad? Y usted y yo estábamos en pecado. Todos en la tierra nacimos en pecado. ¿Por qué razón? Porque heredamos la maldad de Adán y Eva. Heredamos, ahí sí se heredó esa maldad. Pero ahora, cuando usted y yo decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Amén. Entonces dice que había un hombre de los fariseos, o sea, eran hombres extremadamente religiosos. Eran extremadamente religiosos. Pero sin embargo, como en todas partes, hay sus excepciones. Como en todos lados hay sus excepciones. Entonces, dentro de la secta de los fariseos había uno que se llamaba Nicodemo, ¿verdad? Este era un hombre bueno, dice, un principal entre los judíos. Y luego vamos al siguiente versículo, dice: este vino a Jesús de noche, porque si venía de día lo iban a acusar. Tú andas con Jesús, tú te juntas con el
el que dice ser el Hijo de Dios, dice, vino de noche y le dijo rabí. La palabra rabí significa maestro. En hebreo significa maestro. Rabí es maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Vamos al siguiente. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba hablando en lo natural y Jesús estaba hablando en lo espiritual. Vamos al siguiente. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, diga, de agua y del espíritu. ¿Qué significa aquí la palabra agua? La palabra agua significa la palabra, precisamente, la palabra de Dios. El que no naciere de la palabra de Dios y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces vamos al siguiente. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Entonces aquí estamos viendo que necesitamos nacer del Espíritu, que usted y yo necesitamos nacer. Pero a ver, ¿cómo fue esto que dice que antes que fuimos engendrados, no por carne ni sangre, sino de Dios, y ahora nacer? La mamá lo va a entender muy bien. Cuando la mamá se embaraza, en el momento de la concepción, en ese momento el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ¿sí? Gracias. Entonces, en ese momento es el momento de la concepción. Ahí se concibe la vida. Pero hay un lapso de ¿cuánto? De 9 meses para que nazca el bebé, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ponga atención. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Entonces, usted necesita nacer del Espíritu Santo. Oiga, pero yo ya fui engendrado, o sea, yo recibí a Cristo en mi corazón. Sí, pero hay un proceso. Y mire, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, en ese momento usted es salvo. Amén. Cuando usted dice, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, cuando lo ora de corazón y cuando se arrepiente, entonces en ese momento usted es salvo. El nombre de usted se escribe en el libro de la vida. Amén. Está escrito en el libro de la vida. Y entonces usted recibe la salvación en su alma. Pero el alma comienza un proceso de redención. Y ese proceso de redención le va a llevar un tiempo. ¿Por qué razón? Porque venimos arrastrando pecados, iniquidades, maldades. Venimos arrastrando manías. Venimos arrastrando mucha maldad en nuestro corazón. Amén. Entonces hay áreas en nuestra vida en que cambiamos así, de la noche a la mañana. Es un cambio radical. Sin embargo, hay otras áreas en las que nos cuesta mucho trabajo cambiar. ¿Le ha pasado a usted o nomás le pasó al pastor? ¿También a usted le ha pasado? ¿Verdad que nos sucede que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón decimos, ay, ahora ya me siento más libre, ahora ya me siento mejor, ahora ya ya ni hago estas cosas, ya no veo pornografía, ya no digo malas palabras, ya no esto, ya no aquello, pero todavía sigo batallándole en esta área, en esta otra área, ahí le sigo batallando y entonces ahí empieza un proceso, una batalla, una lucha. Y usted necesita perseverar hasta el final. Usted necesita esforzarse, pero buscando a Dios, porque por usted mismo no va a poder hacer ese cambio. Si yo trato de cambiar por mí mismo, no voy a poder cambiar. Yo necesito recurrir al fabricante, al diseñador, al que me creó, al que me hizo, al que me formó,
al que me dio su imagen y semejanza. Yo necesito recuperar esa imagen y semejanza. Amén. Entonces, por esa razón, yo le he estado hablando en estos últimos tiempos, en estas últimas predicaciones, acerca de madurez. El hombre que es natural, el que no tiene a Cristo en su corazón, no puede entender estas cosas. Se le hace difícil, se le hace cansado, se le hace absurdo o aburrido. No lo entiende. Dice, ¿por qué? A ver, ¿por qué tienes que estar orando tanto? ¿Por qué tanta Biblia? ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto alabanza y esas cosas? No lo entiende porque es un hombre que no ha sido redimido por la sangre del Cordero. Pero cuando la persona entiende que el sacrificio del Cordero Santo, ese sacrificio en la cruz del Calvario, ahí donde se derramó la sangre, ahí fue cuando ese hombre tuvo un cambio en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, en su vida. Ahí empieza el crecimiento, el nacimiento, la concepción, pero empieza a nacer de nuevo. Y ese nacimiento se va a dar en la medida que yo soy cambiado a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Entonces yo necesito, en ese sentido, esforzarme. En lo demás yo no puedo esforzarme, porque solamente Cristo puede hacer el cambio en mi vida. O sea, yo no puedo cambiar por mí mismo en lo renegón, en lo necio, en lo terco, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo me cambia mi manera de ser, y entonces ya no me quejo, ya no chismeo, ya no digo groserías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay un cambio en mi vida, pero es por Dios, porque Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces ahí empieza el proceso del cristiano que viene siendo bebé, ese cristiano que necesita atención. Como todo bebé necesita una atención, necesita la alimentación a través de la lechita, a través del alimento líquido, ¿verdad? Porque no lo puede digerir, no puede digerir un alimento sólido. Y cuando empieza a crecer, cuando empieza a conocer las bases, cuando empieza a conocer más bien la relación, más que las bases, la relación en Cristo Jesús, esa relación diaria que le da el estar buscando el rostro de Dios, entonces empieza a madurar. Y cuando es un cristiano maduro, hay ciertas señales que se van a dar. Ese cristiano entonces empieza pues ya a buscar a Dios, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Ese cristiano se interesa por leer la Biblia, porque la Biblia es el fundamento del cristianismo. Amén. Entonces empieza por leer la Biblia, pero le pide al Espíritu Santo, que le revele la palabra. Y el Espíritu de Dios le revela la palabra y le empieza a dar claves a través de palabras, a través de expresiones, a través de frases, a través de versículos. Empieza a darle una revelación, ¿verdad?, en el corazón de quién es Jesús, porque este libro habla de Jesucristo. Desde la primera hasta la última página es Cristo Jesús revelado a nuestras vidas. Amén. Y el fundamento está en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está la vida de Jesús, ahí está el propósito de este libro, ahí está el ejemplo que tenemos que seguir. Entonces ese cristiano va a leer la Biblia, pero con revelación de la palabra. El Espíritu Santo fue el que inspiró a hombres a que escribieran este libro, a profetas, a reyes, a pescadores, ¿verdad? Entonces, así como inspiró para escribir ese libro, a usted también le da la revelación, porque el Espíritu Santo es el autor de este libro. Amén. Entonces usted va a leer la Biblia con revelación de la palabra. Usted va a orar, pero hay muchas maneras de orar. No solamente es el rezo aquel que nos enseñaron, es clamar a Dios. Hay una oración que es de clamor, hay una oración que es de alabanza, que es de adoración. Usted va a entrar a la presencia de Dios a través de adorar a Dios. Y qué mejor que el libro de los Salmos. Ahí en los Salmos hay mucha adoración. Usted puede leer los Salmos, ¿verdad? Cuando se refiere a la alabanza, a la adoración, usted puede hacer suya esa palabra, la mete a su
corazón y la habla con su boca, ¿verdad? Cuando usted ora en base a la palabra de Dios, usted le está poniendo fe a este libro. Y cuando usted le pone fe a este libro, es como una bomba atómica. Cuando usted le pone fe a este libro, es el poder de Dios que se manifiesta terriblemente y echa a huir a los demonios, sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Amén. Aleluya, porque esto es poder de lo alto. Dice la escritura que para los que no saben es como locura, pero para los hijos de Dios, para aquel que cree, es poder de Dios, poder de lo alto. Entonces cuando usted ora, hay muchos tipos de oración, de alabanza, de adoración, de intercesión, de guerra espiritual. Usted puede tomar la guerra espiritual como las armas de nuestra milicia, que dice la escritura que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Usted necesita romper fortalezas que se oponen para que venga esa bendición. A veces hay bendiciones que están retenidas y que no pueden llegar o que usted no puede llegar a esas bendiciones. Usted tiene que guerrear, que tiene que perseverar para que sucedan las cosas. Usted tiene que hacer que sucedan las cosas, porque Jesucristo ya fue a la cruz del Calvario y cuando Él lo terminó todo, dijo: consumado es. Y cuando dijo consumado es, significa que ya está todo hecho y que ahora es parte y responsabilidad de usted guerrear, pelear la buena batalla de la fe. Amén. Hay muchos tipos de oración, pero una de las oraciones más poderosas es la oración en lenguas, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Como lo dice la carta a los Corintios en el capítulo 14, dice que busquemos el orar en lenguas, que dice que busquemos profetizar, pero sobre todo que busquemos orar en lenguas y sobre todo profetizar, porque el que profetiza dice que está edificando a la iglesia, pero también el que ora en lenguas ora a Dios, y que por el Espíritu ora misterios. Cuando usted ora en lenguas, usted no lo va a entender y las demás personas no lo van a entender, a menos de que tengan el don de interpretación de lenguas, ¿verdad? Si tiene ese don de interpretación de lenguas, las va a interpretar y va a ser de edificación para toda la iglesia. Pero usted necesita orar en el Espíritu para que las cosas sucedan, para que venga ese rompimiento, para que venga esa bendición. Usted necesita orar en lenguas para que fluya el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien dijo amén? O a ver, los dormidos digan amén, y los despiertos también. Amén, gloria a Dios. Usted necesita orar, necesita leer la Biblia, necesita ayunar, ¿verdad? No como una obligación el ayuno, no como una obligación, pero como un acto de amor, ¿verdad? Usted decide no comer para estar sensible. Cuando usted ayuna para Dios, usted lo que está haciendo es que está crucificando su carne, ¿verdad? Crucificando su carne. Sin embargo, en el Espíritu está adquiriendo poder. Adán pecó por comer, pero Jesús venció por ayunar. Y no le digo que comer sea un pecado, no es un pecado comer, pero lo que debemos de buscar es la edificación de nuestra vida en Jesucristo. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Entonces, si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, usted tiene la identidad de Cristo, y como hijo o como hija de Dios, usted tiene que estar en victoria, usted tiene que estar en triunfo, en éxito, no en depresión, en derrota, en angustia. ¿Sabe una cosa? Dice la escritura: en el mundo tendréis aflicción, pero dice Jesús: pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Jesús venció al mundo, y si Jesús vive en su corazón, ¿cuál es el problema? ¿Por qué está angustiado, triste, afligido, en derrota? No. Podemos pasar por pruebas, sí, todos pasamos por pruebas, y hay momentos de tribulación, hay momentos en que ya no es lo duro sino lo tupido. Pero sin embargo, le puedo decir que si usted clama al Dios vivo, el Señor se manifestará en su vida con poder y aumentará su fe. Aleluya. ¿Cuántos tienen ganas de alabar a Dios? Dale un aplauso al Señor. Aleluya.
Usted necesita también tener una comunión con Dios, una comunión, el saber esperar. Mire, también, qué bueno que ora, pero también tiene que saber oír la voz de Dios. Y el oír la voz de Dios está en la comunión con el Espíritu Santo. Cuando usted se queda calladito esperando que le hable Dios. Y Dios le habla. Dios le habla a sus hijos. ¿Cuántos oyen la voz de Dios? Amén. Bueno, pues es real. Le va a hablar a través de la Biblia, le va a hablar a través del predicador, le va a hablar a través de circunstancias que está viviendo, le va a hablar a través de muchas cosas, ¿sí? Entonces Dios le habló hasta a través de una mula al profeta Balaam, ¿sí? Entonces Dios habla a través de circunstancias, de personas, a través de los hijos. A veces Dios habla, ¿sí? Entonces usted necesita tener una comunión con Dios. Usted necesita estar a cuentas con Dios y con usted mismo y con las demás personas. Usted necesita perdonar y pedir perdón, ¿sí? Muchas veces cuesta trabajo perdonar a alguien que nos lastimó, pero usted tiene que perdonar, porque Jesucristo es muy claro. Dice que si nosotros no perdonamos, tampoco Él nos va a perdonar, el Padre no nos va a perdonar a nosotros. Entonces yo tengo que perdonar para que Dios me perdone. Y si me cuesta mucho trabajo perdonar, entonces lo que tengo que hacer es ir al Padre, entregarle mis cargas y decirle: Señor, yo no puedo con esta carga, es muy pesada, muy difícil para mí. Hoy necesito que me ayudes a llevar esta carga. Te la entrego, me deshago de esta carga, ¿sí? Uno puede entregar esa carga en las manos de Jesús para que Él cargue por mí, porque Jesucristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Entonces Jesús promete descanso para mi alma si yo perdono, ¿verdad? Pero cuando no perdonamos, entonces la gente anda estresada, anda angustiada, anda afanada, ¿verdad? Y pues a veces termina como en esquizofrenia, porque las cosas no se están dando, porque hay una falta de perdón. Pero también pedir perdón cuando hemos lastimado a alguien. Y muchas veces nos lastimaron y nosotros fuimos los que pedimos perdón. Pero esto también es un signo de madurez, ¿sí? Porque estás dispuesto a humillar tu imagen, estás dispuesto a humillarte delante de quien te lastimó, ¿sí? Es importante ser humilde. La humildad no está en la posición social. Humildad no es que seas pobre, ¿sí? La humildad es una condición del corazón. Y la humildad es lo contrario del orgullo. Y muchas veces, ¿a cuánto les ha dado pena una cosa? Vergüenza, incluso vergüenza hasta pasar a dar testimonio. ¿Verdad que nos ha dado vergüenza? Le digo una cosa: la vergüenza, la pena es orgullo. La vergüenza, la pena es orgullo. Porque dice uno: ay, ¿qué van a pensar de mí? Entonces yo estoy poniéndome en el lugar del orgullo, porque dice: no, es que se van a reír de mí. Eso es orgullo, ¿sí? Entonces debemos ser cuidadosos, ¿verdad? Porque la pena, la vergüenza es orgullo. Debemos ser humildes, sencillos, de corazón. Amén. Gloria a Dios. Debemos de ser obedientes también, obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? La persona obediente aprende y obedece, sabe oír la voz de Dios, sabe escuchar la voz de Dios y sabe obedecer la voz de Dios. Entonces, ser obedientes aquí a este libro, a la palabra de Dios, ser obediente. O sea, el obediente no murmura, no critica, no anda juzgando, ¿verdad? El obediente se congrega, está bajo una cobertura espiritual, ¿sí? Bajo una autoridad, ¿sí? Es fiel, ¿sí? Entonces esto quiere decir también, este es otro requisito, la persona madura está bajo autoridad, bajo una autoridad en lo natural y en lo espiritual.
Dice la Escritura que toda autoridad ha sido puesta por Dios. ¿Cuánta? 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 Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Aún si no estamos si estamos o si no estamos de acuerdo con el presidente o con un partido o con lo que sea, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Si tenemos esas autoridades es porque quizá no oramos lo suficiente, ¿verdad? Cada pueblo tiene el gobierno que merece. ¿Me explico? Entonces, pero una persona que es madura está bajo autoridad espiritual, o sea, tiene un pastor, tiene un mentor, ¿sí? Y está sometido en autoridad a las autoridades viales, a las autoridades municipales, estatales, al gobierno, a la policía, ¿sí? Una persona que es madura, diezma y es generosa, hace pactos, tiene administración de su economía, ¿sí? El diezmo es un principio bíblico y si tú lo ejerces, Dios te promete que abrirá las ventanas de los cielos y que derramará bendición en tu vida hasta que sobre y abunde. Amén. Entonces, esto es un principio bíblico. La gente se está quejando de la crisis, se está quejando de la falta de economía, de que no hay dinero, pero no diezma. Entonces ahí está en un círculo vicioso, está estancado en un círculo vicioso. Atrévase a diezmar y conocerá el poder de Dios en cuanto a la economía, ¿sí? Va a haber el poder sobrenatural de Dios porque hay un poder en el diezmo. El diezmo desata un poder, una bendición, ¿sí? Y la generosidad, ¿sí? Incluso hubo un hombre, un centurión llamado Cornelio, que está en Hechos capítulo 10, ¿verdad? En Hechos capítulo 10 hubo un hombre que se llamaba Cornelio, era un centurión. Y este hombre dice que fue conocido por las limosnas también que daba. Y entonces por la vida piadosa que llevaba y por lo que él ofrendaba, él fue conocido por Dios. Y Dios le mandó a San Pedro para que le fuera a predicar, ¿sí? Entonces hay un poder sobrenatural. La gente que es madura evangeliza con el poder del Espíritu Santo, con señales, con milagros. Cuando usted evangeliza, usted se pone el calzado, el apresto del evangelio de la paz en sus pies. Y dice la Escritura, Lucas 10:19: he aquí os doy potestad de hollar, de pisotear, de machacar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del diablo, y nada os dañará. ¿Quiere usted ese poder? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren evangelizar? ¿Cuántos quieren evangelizar? Denle la gloria a Cristo, denle la gloria al Señor. La gloria es para Jesús. La gloria es para Jesús. Dios quiere gente audaz. Dios quiere gente que sea atrevida. Dios quiere gente que sea que se atreva a ir más allá de lo que ha estado estancado. Cuando usted le comparte a alguna persona de que hay poder en Dios, que hay poder en Jesucristo, hay poder en su palabra, y usted le dice, te puede sanar, Dios te puede sanar, y a lo mejor a usted le está doliendo hasta las pestañas le están doliendo, pero usted se atreve a decirle, Dios te va a sanar, y va a orar, y ora por esa persona, y toma autoridad en el nombre de Jesús, atando esos espíritus de enfermedad, atando esos espíritus de muerte, y los reprende en el nombre de Jesús, y cuando termina, usted ya no le duele nada, porque lo que usted da, usted lo recibe también. Cuando usted siembra, usted cosecha. Entonces usted siembra oraciones y usted recibe la bendición también. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos se quieren animar? ¿Cuántos se quieren activar? ¿Cuántos quieren despertarse? Estar vivos para Cristo Jesús. Porque el Señor Jesús viene por su iglesia, viene por su pueblo. Y usted y yo tenemos que estar preparados. Aleluya. Hermanos, los tiempos se están acortando. El Señor Jesús viene. Dijo Jesús que Él edificaría su iglesia. Jesús edificaría su iglesia, amén.
el Señor te está edificando, te está levantando, te está fortaleciendo, te está vivificando, te está llenando de vida. Amén. ¿Para qué? Para que cumplas el propósito por el cual has nacido. Tú no te puedes morir. Diga, yo no me puedo morir si no cumplo el propósito de Dios en mi vida, porque sería demasiado egoísta vivir para sí mismo. Sería demasiado egoísta no pensar en los demás. Sería demasiado egoísta dejar que la gente se siga yendo al infierno, porque tú ya tienes la salvación de tu alma. ¿Me explico? Sería demasiado egoísta pensar nomás en mí, en mí, en mí. ¿Verdad? Todo esto lo hacemos por amor, hermanos. Todo esto. El cristiano que es maduro procura a su familia, ve por los suyos. La escritura es bien clara. Dice que la mujer debe honrar a su marido, pero que el marido debe de cuidar a su esposa, debe respetarla, debe de amarla, y que los hijos deben de someterse a los padres para que reciban la bendición del quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Entonces el cristiano que es maduro procura a su familia y mantiene su testimonio delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque tu testimonio es lo que va a contar cuando llegues a la presencia del Padre Celestial. Tu testimonio está vivo. Tu testimonio es lo que tú vives en la intimidad, donde nadie te ve, donde nadie te conoce. Ahí es tu testimonio. Y hoy te invito para que tú levantes tu testimonio, porque mira, es tan poderoso el testimonio que lo dice Apocalipsis capítulo 12:11. Dice: y ellos le han vencido por la palabra del testimonio de ellos, por el poder de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio, y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Por esas tres cosas: la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, y porque menospreciamos nuestra vida hasta la muerte. ¿Está difícil decir amén? Porque menospreciamos nuestra vida hasta la muerte. Eso es testimonio. Se ha contado, algunos decían que era en Centroamérica y otros que fue en Rusia. El asunto es que en un país donde estaba prohibido predicar el evangelio, de pronto entraron unos soldados y amagaron con sus armas a toda la congregación y les dijeron que quedaban detenidos, pero que les daban una oportunidad. Los que negaran a Cristo se podían ir y no les iban a hacer nada, y los que insistieran que Cristo era su Señor se tenían que quedar porque se iban a morir. Entonces muchos de la congregación empezaron a salir. No, sí, yo nomás venía de visita, ¿verdad? Y me fui, así. Y una vez que quedaron los que eran fieles a Jesús, dijeron: ¿Ustedes van a negar a Jesús? No, no lo negamos. Ah, bueno, nosotros tampoco, dijeron los soldados. Vamos a comenzar un culto con verdaderos cristianos. Aleluya. Vamos a comenzar un culto con verdaderos cristianos. Santo el Señor. Gloria a Dios. Así que por esta razón yo te digo, es importante que nuestro testimonio esté hablando delante de Dios. ¿Sí? La vida es como un barco. Tu vida es como un barco en la que necesita un timonel, y ese timonel tiene que ser el Señor Jesucristo. No puede ser otro. Si eres tú, vas a encallar el barco, lo vas a hundir. Pero si es Jesús, le entregas el timón, le entregas el mando a Jesucristo,
Él tiene el control de tu vida. Amén. En la antigüedad los barcos se guiaban por el sol, por las estrellas, por la brújula y por un mapa. Pero cuando había una tormenta, no se veía el sol, no se veían las estrellas, y el mapa pues quién sabe dónde andaba, hasta que pasara la tormenta. Y yo quiero decirte, las tormentas que has pasado en tu vida, ¿qué tormentas has pasado en tu vida? ¿O estás pasando tormentas? En la actualidad ya los barcos tienen radar, tienen GPS, y el GPS le dice al capitán por dónde, hacia dónde enfilarse. Y nosotros tenemos, como dice la Escritura, la palabra viva y eficaz, la Biblia. Este es nuestro GPS, la palabra de Dios es el GPS. Esta es la brújula, este es el mapa que tú y yo necesitamos para salir adelante de la crisis que estás viviendo. Porque cuando se duele un miembro, se duele todo el cuerpo, la iglesia. Y por el dolor que estás pasando, nosotros también nos dolemos hasta que no pase ese dolor. Amén. Entonces necesitamos estar unidos en oración, unidos en la fe. Cada dolor de cada ovejita es un dolor que sube al Padre, y cuando sube con oración, créeme que te fortaleces en la fe. El Señor te vivifica, te levanta y te hace que llegues al otro extremo, que llegues al puerto deseado. Y hoy te invito a que tú sigas todos estos consejos que te di el día de hoy: orar, leer la Biblia, ayunar, tener una comunión con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo, ¿sí? Perdonar, pedir perdón, ser humilde, diezmar, evangelizar, procurar tu familia, amar a tu familia, mantener tu testimonio delante de Dios. Porque los tiempos son difíciles, los tiempos vienen muy fuertes, cada día arrecia más la tempestad. Y hoy te invito a que te mantengas firme y que le entregues el timón a Jesucristo. Entrégale el timón a Jesús. Solo Él puede guiar tu vida a puerto seguro. Solamente Él puede guiar tu vida, el Espíritu Santo, nadie más. Muchos años yo quise ser el dueño de mi propia vida en mi juventud, y queriendo deshacer los nudos, solamente hacía más nudos. Y yo no quiero que esto te suceda a ti, no quiero que te pase a ti. Quiero que te evites muchos problemas, los que yo viví en mi juventud. Por eso estamos pastoreando, por eso necesitamos decirte: hay una esperanza, hay una salida, hay una solución, y se llama Jesucristo, y Él quiere vivir en tu corazón. Hoy te invito a que creas con toda tu fe, y si te hace falta fe, pídele a Dios para que permanezcas. Jesucristo dijo en Mateo 24 que vendrían tiempos muy difíciles, y ya los estamos viviendo, pero yo te animo a que le pidas que te ayude a prevalecer, a permanecer, a perseverar hasta el final. Dice Jesús: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. Hoy te invito a que perseveres hasta el final. Vamos a ponernos de pie, por favor. Gloria a Dios. Amado Padre Celestial, hoy venimos ante tu presencia. Traemos nuestras cargas. Entrégale tus cargas al Señor. Entrégale tus cargas. ¿Cuál es tu carga? El luto, la tristeza, la angustia,
el no saber de un ser amado, no saber dónde está, cómo está, una situación en tu trabajo, una situación en tu familia, un problema familiar. ¿Qué es lo que traes? Entrégaselo al Señor Jesús. Dile: Señor Jesús, hoy te entrego mis cargas. Me he cansado de cargarlas, me he fatigado, Señor. Hoy necesito que me ayudes. Ayúdame a perdonar. Señor, libérame el día de hoy. Fortaléceme, vivifícame, Señor. Jesucristo, hoy te necesito mucho, Señor. Te entrego mis cargas y ayúdame a crecer, ayúdame a madurar, a ser un cristiano maduro, Señor. Gracias por la lechita que he tomado todo este tiempo, pero hoy te pido también el alimento sólido, que lo pueda digerir en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Ayúdame a digerir ese alimento sólido espiritual que yo estoy necesitando. Señor, hoy te necesito más. Fortaléceme. Dile con todo tu corazón: fortaléceme, ayúdame, avívame. Dame pasión por tu palabra. Dame pasión por leer la Biblia. Dame pasión por la oración. Señor, te entrego toda adicción, todo mal comportamiento que yo pueda tener. Te lo entrego, Señor. Te entrego todas mis cargas, mis aflicciones, mis luchas. Te entrego el miedo, te entrego el temor, la angustia, la opresión, la depresión, el desánimo, la ansiedad. Te la entrego, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora cambio, tomo tu carga, que tu carga es ligera. Tu yugo es fácil, ligera tu carga. Hoy me libero. Diga: hoy me libero. Dígalo fuerte, grítelo: hoy me libero. Hoy me libero. Grítelo. Hoy me libero de toda opresión, de toda angustia, de toda ansiedad. Grítelo fuerte. Si no lo grita, no vale. Tiene que gritar, tiene que decirlo, porque su boca tiene poder. Con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Diga: hoy me libero de todo espíritu de muerte. Hoy me libero de toda opresión, de toda angustia, ansiedad, desánimo, miedo, pobreza, escasez. Todo aquello que me aflige, aquello que me angustia, lo pongo en las manos de Jesús, y a cambio tomo su carga, que es ligera, y su yugo, que es fácil. Hoy recibo la carga de Jesucristo, y con esa carga yo puedo caminar cada día de mi vida, cada momento, cada instante. Pondré mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén.